Margaret Watson ponía su alarma a las 5 de la mañana. Cada mañana, como jefa de enfermeras en el pabellón infantil de un hospital en Chicago, su día comenzaba mucho antes que el de la mayoría de la gente. Ver las sonrisas de los niños era lo que le daba sentido a su vida. Después de ponerse su uniforme blanco y darle un sorbo al café, Margaret solía contemplar la vista de la ciudad desde su ventana. Había comprado ese departamento hacía 2 años, a solo 15 minutos caminando del hospital. Aunque no era muy espacioso, era suficiente para ella. Las paredes estaban decoradas con dibujos y fotografías hechas a mano que los niños le habían regalado. Había una foto en particular que destacaba, una con Sarah, de 12 años. Sarah Jenkins había llegado al pabellón de Margaret cuando le diagnosticaron leucemia. Hacía 2 años. Tenía 10 años cuando perdió a sus padres en un accidente automovilístico, y desde entonces había estado mudándose entre casas de familiares lejanos durante su tratamiento. Margaret la cuidó con un cariño especial. Cuando Sarah perdió el cabello por la quimioterapia, Margaret se cortó el suyo y le dijo, ahora somos gemelas. Incluso después de que la leucemia de Sarah milagrosamente entró en remisión, su vínculo continuó. Sarah fue adoptada recientemente por una familia de acogida, pero Margaret había empezado a considerar seriamente la posibilidad de adoptarla. Para una mujer soltera sin hijos, era una decisión importante. Sin embargo, el sentimiento de quiero proteger a esta niña se hacía más fuerte cada día. El celular de Margaret sonó, y en la pantalla apareció mamá. Tras un momento de duda, contestó. Maggie, ¿cómo estás? ¿Estás libre este fin de semana? La voz de Frances Watson sonaba más emocionada de lo normal. Pues, no tengo ningún plan especial, respondió Margaret. ¡Qué maravilloso! Vamos a hacer una carne asada en el patio el sábado. Toda la familia va a estar ahí. ¿Puedes venir? Margaret revisó su calendario. El sábado era su cumpleaños. Era raro que su familia lo celebrara. Normalmente su cumpleaños pasaba con solo una llamada telefónica o, como mucho, una cena sencilla. En cambio, el cumpleaños de su hermana Rebecca siempre se celebraba a lo grande cada año. ¿Quieres que lleve algo?, preguntó Margaret. Nada, solo ven tú, respondió su madre. Después de colgar, Margaret se sintió un poco inquieta. William y Frances Watson siempre habían dado un trato especial a Rebecca. Ella había sido porrista en la preparatoria y la consentida de la universidad. Para sus padres, Rebecca era la hija perfecta. En contraste, Margaret siempre había sido más seria e introvertida. Sus logros y esfuerzos siempre se veían opacados. Cuando la ascendieron a jefa de enfermeras, su padre solo comentó, qué lástima que no quisiera ser doctora. Margaret suspiró. Sabía que en el hospital tenía una gran reputación, y sus colegas confiaban mucho en ella. Su mejor amiga, Eleanor Green, siempre la apoyaba. Eleanor era la enfermera principal y habían sido amigas cercanas desde sus días de novatas. A menudo iban al cine los fines de semana o, a veces, cenaban con el hermano de Eleanor, James. James era un arquitecto de 45 años y soltero. Margaret sentía cierta atracción por su personalidad tranquila y cálida. En el departamento de al lado vivía Edna Miller. Después de perder a su esposo, Edna había seguido viviendo sola, y con el tiempo, ella y Margaret construyeron una relación especial. Ocasionalmente compartían la cena y daban caminatas por el parque durante los días festivos. Para Margaret, Edna era como la figura materna ideal. Maggie, eres maravillosa, no dudes de tu propio valor, le decía Edna con frecuencia. Margaret miró el reloj y rápidamente agarró su bolso. Ese día iba a estar ocupado. 3 nuevos pacientes serían admitidos en el hospital. Había una reunión de personal y, después de la escuela, Sarah iría a visitarla a su departamento. Mientras bajaba en el elevador, Margaret pensaba en la reunión familiar del fin de semana. Si sus padres se habían acordado de su cumpleaños, sería una sorpresa agradable, pero recordando decepciones pasadas, se advirtió a sí misma que no debía esperar demasiado. Esta vez podría ser diferente, susurró suavemente mientras salía al aire fresco de Chicago. El sábado por la mañana, Margaret se arregló con más cuidado de lo habitual. Eligió un vestido azul claro, peinó su cabello con esmero y se aplicó un maquillaje un poco más intenso de lo normal. Frente al espejo, contempló su reflejo. 38 años, ya no soy tan joven, pensó, pero se recordó a sí misma que aún tenía mucho por vivir. Hoy será un buen día, se dijo, aunque no lo sea, tengo mi propia vida. Sobre la mesa, colocó los regalos para sus padres, un buen vino para su papá William y su perfume favorito para su mamá Frances. Ser invitada a una reunión familiar en un día especial era raro, y no podía evitar sentirse entre la expectativa y la ansiedad.
A las 2 de la tarde, Margaret llegó a la casa de sus padres, la casa de 2 pisos, ubicada en un tranquilo suburbio de Chicago. Era donde había crecido. Flores coloridas adornaban el jardín delantero, y las risas del patio trasero se escuchaban desde la entrada. Al bajarse del auto, un aroma familiar le hizo cosquillas en la nariz, el olor de la famosa salsa de barbacoa de su papá. Respiró hondo antes de tocar el timbre. Sin embargo, la puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo, y apareció su padre, William. «Hey, Maggie, llegaste», dijo con una sonrisa, aunque se veía un poco incómodo. «Hola, papá», respondió Margaret, extendiéndole una bolsa de regalo. «Esto es para ti, si quieres». «Gracias. Todos están en el patio trasero. Pasa». Al cruzar al patio trasero, Margaret se encontró con una escena que superaba por completo sus expectativas. Una mesa grande estaba decorada con esmero, y el humo de la parrilla llenaba el ambiente. George, el mejor amigo de su papá, estaba a cargo de la carne asada. La mesa estaba repleta de comida deliciosa, y varias botellas de champán se enfriaban en una tina con hielo. Margaret no pudo ocultar su sorpresa. Una fiesta tan elegante no se había visto desde la celebración de la graduación universitaria de su hermana Rebecca. Alrededor de 20 personas se habían reunido, incluidos familiares y amigos cercanos. Estaba la hermana de su mamá, Beth, el tío Tom y varios primos del lado de su papá. Apenas Margaret puso un pie en el patio, su mamá Francis corrió hacia ella. «Maggie, qué gusto que viniste, qué bonito vestido». Francis la abrazó con entusiasmo. «Gracias, mamá, esto es para ti». «Oh, no tenías que hacerlo», respondió Francis, aceptando el regalo con una sonrisa. Francis tomó el regalo y lo dejó a un lado. «Ahora ve a saludar a todos. Rebecca ya está en la mesa». Mirando alrededor, Margaret vio a Rebecca sentada en la cabecera, contando algo a las personas que la rodeaban. Como siempre, era el centro de atención. Margaret sonrió y se acercó a su hermana. «Así que viniste». Rebecca se puso de pie y le dio un abrazo rápido. «¿Qué te parecen las decoraciones? Yo elegí todo». «Está muy bonito, la verdad», respondió Margaret con sinceridad. El esposo de Rebecca, Michael, también se acercó a saludar. Era un ejecutivo corporativo, siempre impecable en sus trajes caros. Margaret tenía sentimientos encontrados sobre él. Era educado, pero había algo en su actitud que siempre le parecía un poco distante. La fiesta avanzó con buen ambiente y Margaret se fue relajando poco a poco. Los familiares le preguntaron sobre su trabajo y quedaron impresionados al saber de sus logros como enfermera jefe. Para Margaret, que solía pasar desapercibida, recibir esa atención fue un cambio agradable. «Maggie, tu trabajo es increíble», dijo la tía Beth. «Debe ser muy difícil, pero estás salvando vidas de niños, ¿verdad?» «Gracias, tía Beth». Margaret se sintió conmovida. Es desafiante, pero muy gratificante. Conforme pasaba el tiempo, las expectativas de Margaret crecieron. Comenzó a pensar que, tal vez, una fiesta tan grandiosa era para celebrar su cumpleaños. Tomando una copa de champán, se acercó a su mamá. «Mamá, esta fiesta está preciosa». «Sí, es un día muy especial», respondió Francis con una gran sonrisa. El corazón de Margaret dio un brinco. ¿Un día especial? Entonces, ¿si habían recordado su cumpleaños? Llenándose de emoción, las palabras se le escaparon sin pensarlo. «¿Recordaste mi cumpleaños?». La expresión de su madre cambió de inmediato. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y confusión, enviando una oleada de ansiedad a través de Margaret. «Oh, es que hoy», los ojos de Francis se abrieron de golpe. «Esta fiesta es para celebrar el embarazo de Rebecca». Esas palabras cayeron sobre Margaret como un balde de agua fría. Por un instante, todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse. ¿Celebración de embarazo? Sí, Rebecca está embarazada de su primer bebé, ya tiene 3 meses, así que hoy decidimos contárselo a todos. ¿No lo sabías? Margaret no pudo responder. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo paralizado. A lo lejos, escuchó las risas de Rebecca. Al voltear, vio a su hermana con una sonrisa burlona. «Mi hermana, siempre tan egocéntrica», dijo Rebecca en un tono lo suficientemente alto para que todos alrededor la escucharan. Pensó que esta fiesta era por su cumpleaños. Unas risas incómodas se esparcieron entre los familiares. Margaret sintió como su rostro se encendía de vergüenza y frustración. Su papá, William, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Maggie, claro que recordé tu cumpleaños. Es solo que», William dudó, su expresión incómoda. «Está bien, papá». Margaret forzó una sonrisa.
Felicidades, Rebecca, es una noticia maravillosa. A pesar de sus palabras, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se sintió como si años de decepción y dolor la inundaran de golpe. Con calma, dejó su vaso en la mesa y salió del patio trasero sin que nadie se diera cuenta. De camino a la puerta principal, se metió en un pequeño baño, mirando su reflejo en el espejo. Trató de respirar profundamente. Mantén la calma, se repitió a sí misma. Pero sus emociones eran demasiado abrumadoras, y las lágrimas corrieron sin freno por sus mejillas. Sabía que nadie notaría su ausencia. Todos estaban atrapados en la emoción del embarazo de Rebecca. Agarró su bolso y salió de la casa sin despedirse de nadie. Una vez en su auto, las lágrimas fluyeron sin control. Apoyando la frente contra el volante, lloró durante mucho tiempo. Durante 38 años, siempre había sido la segunda mejor, siempre en las sombras. No importaba cuánto se esforzara o cuántos logros tuviera, seguía siendo invisible a los ojos de su familia. Ya basta, susurró mientras se secaba las lágrimas. Esta es la última decepción, no voy a esperar nada más. Mientras encendía el auto, Margaret tomó una decisión. De ahora en adelante, se enfocaría en su propia vida. Comenzaría seriamente el proceso para adoptar a Sarah y construiría su propia familia. Debía haber algo más valioso que los lazos de sangre. Conduciendo de regreso a Chicago, junto con la tristeza y la ira, una nueva determinación comenzó a crecer en su corazón. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del cumpleaños. Margaret se había sumergido en el trabajo, usando la rutina para ahogar el dolor. El Hospital Infantil de Chicago recibía constantemente nuevos pacientes, y sus días como enfermera jefe se volvían cada vez más agitados. Maggie, llevas 3 días seguidos trabajando horas extras. No te vayas a quemar. Eleanor le puso una mano en el hombro, con una mirada preocupada. Estoy bien. Estar ocupada me ayuda a no pensar en otras cosas. Margaret intentó sonreír, pero la fatiga era evidente. Eleanor suspiró. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Mi hermano James va a estar. Últimamente ha preguntado mucho por ti. Margaret pensó un momento y luego asintió. Gracias. Me da gusto que me invites. Hace mucho que no salgo. Esa noche, después de terminar su turno, Margaret se dirigió al departamento de Eleanor. Al abrir la puerta, el aroma de una cena caliente la envolvió. En la sala, James estaba leyendo un libro, esperando su llegada. Hola, Margaret, ¿cómo has estado? James se levantó del sillón y le sonrió con calidez. Bueno, ya sabes, respondió Margaret con honestidad. El trabajo ha estado pesado. James la miró con una expresión seria. Eleanor me contó lo de tu familia. Eso debe ser muy difícil. Margaret desvió la mirada. Estoy acostumbrada, pero esta vez, supongo que tenía expectativas. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Margaret habló abiertamente sobre su familia por primera vez. Contó cómo, desde niña, siempre la comparaban con su hermana, la indiferencia de sus padres y el incidente del cumpleaños. Mientras relataba su historia, de vez en cuando se le escapaban lágrimas. James la escuchaba en silencio, sosteniéndole la mano. Ya tomé una decisión, anunció Margaret al final. Voy a iniciar formalmente el proceso de adopción de Sarah. Ya no me importa lo que piense mi familia. Me parece una decisión increíble, respondió James con seriedad. Dime si puedo ayudarte en algo. Al día siguiente, Margaret visitó el hogar de acogida de Sarah, pero la recibieron con una noticia devastadora. Sarah había sido devuelta al centro, ya que su familia de acogida decía que era demasiado difícil de manejar y la había abandonado. ¿Cómo que Sarah es un problema? Margaret no pudo contener su enojo. Señorita Watson, por favor, cálmese, respondió en voz baja Jennifer Morris, de Servicios de Bienestar Infantil. Sarah está en las instalaciones de St. Mary's. De hecho, ha estado pidiendo verte. Esa misma tarde, Margaret fue al centro de St. Mary's. Apenas Sarah la vio al final del pasillo, corrió hacia ella. Margaret, viniste. La niña se aferró a ella, con lágrimas en los ojos. Claro que sí, Sarah. No te voy a dejar sola. Margaret la abrazó, luchando por contener sus propias lágrimas. ¿Qué pasó? Sarah bajó la mirada. Fui una niña mala, me enojé cuando David, mi papá adoptivo, quiso tirar mi dibujo. ¿Tu dibujo? Sí, eran los que hice con los materiales de arte que me regalaste. La ira de Margaret creció con cada detalle. Cuanto más escuchaba la historia de Sarah, más claro le quedaba que ese hogar de acogida no había sido el lugar adecuado para ella. Antes de irse,
Margaret se acercó a Jennifer. Quiero iniciar el proceso de adopción formal. ¿Estás segura?, preguntó Jennifer, sorprendida. Como madre soltera y con un trabajo tan demandante. Estoy completamente segura. La determinación de Margaret era inquebrantable. Sarah me necesita, y yo la necesito a ella. Jennifer la miró con seriedad antes de asentir. De acuerdo, empecemos con la solicitud, pero ten en cuenta que la evaluación será muy rigurosa. Durante las semanas siguientes, Margaret se mantuvo ocupada con su trabajo y los preparativos de la adopción. Preparó la habitación libre de su departamento para Sarah y pidió un ajuste en sus horarios del hospital para poder dedicarle tiempo. La apoyaban Eleanor, James y su vecina Edna. Eres una mujer muy fuerte, Maggie le dijo Edna una noche mientras tomaban té. Elegir tu propio camino nunca es fácil. Edna, estoy muy agradecida de tenerte. Margaret sonrió con sinceridad. Eres más una madre para mí que mi propia familia. Edna le devolvió la sonrisa con ternura. Hay cosas más valiosas que los lazos de sangre. Tú y Sarah ya están conectadas en el corazón. A finales de julio, Margaret visitó el Museo de Arte de Chicago por invitación de James. Su relación se había ido profundizando, convirtiéndose en algo más que una simple amistad. Me gustaría conocer a Sarah, dijo James mientras observaban una pintura. ¿De verdad? Margaret se sorprendió. Eso sería increíble. Estoy segura de que a Sarah le encantaría. Me encantan los niños, especialmente los que tienen interés en el arte. James, siendo arquitecto, era un apasionado de la educación artística. El fin de semana siguiente, Margaret, James, Eleanor y Edna fueron juntos a St. Mary's. Sarah, desde el primer momento, se encariñó con ellos. Los ojos de Sarah brillaban mientras escuchaba a James contar historias sobre arquitectura. Margaret, ¿es tu novio?, preguntó Sarah con curiosidad. Bueno, no estamos exactamente en ese tipo de relación, todavía. Margaret se sonrojó un poco. Pero podríamos estarlo, añadió James de manera juguetona, haciendo que el corazón de Margaret diera un brinco. A mediados de agosto, la evaluación de adopción estaba en su fase final. La visita domiciliaria había salido sin problemas, y tanto la situación financiera de Margaret como su compatibilidad con Sarah fueron consideradas satisfactorias. Solo quedaba la entrevista final. Mañana es la entrevista final, murmuró Margaret, acostada en su cama y mirando al techo. Si todo sale bien, Sarah se convertirá oficialmente en mi hija. Se sorprendió al escucharse decir hija, por primera vez. La realidad de convertirse en madre de una niña la llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Con esos pensamientos, finalmente se quedó dormida. A la mañana siguiente, la despertó una llamada urgente del hospital. Señorita Watson, la voz del doctor David Clark, un pediatra, sonaba grave. Estoy llamando por Sarah. El corazón de Margaret casi se detuvo. ¿Qué pasó? Hay una posibilidad de que su leucemia haya recaído. La trajeron anoche con fiebre alta y fatiga. Estamos haciendo pruebas ahora. Tan pronto como colgó, las piernas de Margaret se doblaron. La esperanza que apenas había comenzado a brillar parecía apagarse de nuevo. Pero no era momento de llorar. Sarah necesitaba su fuerza. Cuando llegó al hospital, Sarah dormía en una pequeña cama. Su piel pálida y la vía intravenosa en su brazo le partieron el alma. Fuera de la habitación, Eleanor la esperaba con el rostro lleno de preocupación. Maggie, me enteré. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Margaret con sinceridad, pero necesito ser fuerte por Sarah. Más tarde, James y Edna también llegaron al hospital. Los cuatro esperaban ansiosos los resultados cuando el doctor Clark finalmente apareció. Su expresión no auguraba buenas noticias. Lo siento, pero la recaída de leucemia ha sido confirmada. Sin embargo, como la detectamos antes que la vez pasada, hay esperanza de tratamiento. Margaret respiró hondo. ¿Qué tipo de tratamiento necesita? Reiniciaremos la quimioterapia y, dependiendo de la situación, podríamos considerar un trasplante de médula ósea. Si hay compatibilidad con un pariente consanguíneo, las probabilidades de éxito aumentan. Hazme la prueba, dijo Margaret sin dudar. Aunque no seamos parientes de sangre, ¿hay posibilidad de compatibilidad? Sí, definitivamente. Te haremos la prueba. Sin embargo, la tasa de compatibilidad es más baja que con familiares directos. James dio un paso al frente. Yo también quiero hacerme la prueba. Y yo, dijo Eleanor con firmeza. Cuenta conmigo también, añadió Edna, con voz débil pero decidida. Haré todo lo que pueda. El corazón de Margaret se llenó de gratitud. Estas personas, sin ningún lazo de sangre, se preocupaban profundamente por ella y Sarah. Mientras tanto,
No había ni una sola señal de su familia biológica. Cuando Sara despertó y vio a todos a su alrededor, sonrió débilmente. ¿Todos vinieron? Por supuesto, Sara. Margaret le tomó la mano con ternura. Somos tu familia. Eleanor, James y Edna asintieron, aunque no compartieran lazos de sangre. No había duda de que eran una verdadera familia. En ese momento, Margaret reafirmó su determinación, salvaría a Sara y le mostraría el calor de una familia de verdad. Esa era su misión. Habían pasado ya 2 semanas desde la recaída de leucemia de Sara, aunque el tratamiento avanzaba bien. El doctor Clark mencionaba una y otra vez la posibilidad de un trasplante de médula ósea. Margaret se hizo la prueba, pero, desafortunadamente, la compatibilidad era baja. Los resultados de James y Eleanor tampoco fueron alentadores. Necesitamos conocer el historial médico detallado de la familia, le dijo el doctor Clark a Margaret. ¿Tienes alguna información sobre la familia biológica de Sara? Muy poca, respondió Margaret, sintiendo como sus hombros se hundían. Sus padres murieron en un accidente, y apenas hay registros de otros familiares. Entiendo, el doctor Clark se quedó pensativo. Bueno, continuaremos con el tratamiento actual mientras buscamos otros posibles donantes. Al salir del hospital, el teléfono de Margaret comenzó a sonar. Al ver la pantalla, el nombre de Rebecca apareció. Después de un momento de duda, recordando las varias llamadas perdidas de sus padres en las últimas semanas, decidió contestar. Hola. Finalmente contestas el teléfono. La voz de Rebecca sonaba con un toque de reproche. Todos hemos estado preocupados. ¿En serio?, respondió Margaret, conteniendo sus emociones. ¿Qué quieres? Mamá y papá quieren verte. Como has estado ignorando sus llamadas, me pidieron que hablara contigo. Margaret respiró profundo. Ahora estoy ocupada. Estoy en el hospital con un paciente muy importante. ¿Siempre es lo mismo contigo? Rebecca dejó escapar un suspiro helado. Trabajo antes que la familia. Yo decidí tomarme un descanso del mío porque creo que la familia es lo primero. Esas palabras hicieron que la ira de Margaret se encendiera, pero su mente seguía llena de pensamientos sobre Sara. Te llamo después. Al colgar, Margaret comenzó a pensar en la información médica familiar que necesitaba para el tratamiento de Sara. Tal vez sus padres supieran algo. Dejando a un lado sus propios sentimientos, decidió visitarlos por el bien de Sara. A la tarde siguiente, estacionó frente a la casa de sus padres. Cuando tocó el timbre, su madre, Francis, abrió la puerta casi de inmediato. Maggie, el rostro de Francis reflejaba sorpresa y alegría. Al fin vienes. Estábamos preocupados. En la sala estaban su padre, William, y Rebecca. Tras un saludo rápido, Margaret fue directa al punto. Necesito preguntar sobre el historial médico de nuestra familia. ¿Historial médico? William frunció el ceño. ¿Pasó algo? Margaret les explicó brevemente sobre la recaída de Sara, el tratamiento y la posibilidad de un trasplante de médula ósea. Quiero saber si hay antecedentes familiares de enfermedades genéticas. ¿Saben de algo? Francis y William intercambiaron miradas incómodas. ¿Esto es para esa niña que estás tratando de adoptar?, intervino Rebecca. Sí, así es, respondió Margaret con firmeza. ¿Estás planeando adoptar a un niño sin consultarlo con tu familia? La voz de Francis tenía un tono acusador. Margaret trató de mantener la calma. Sara es una niña preciosa, es como de mi familia, quiero ayudarla. Pero no es tu familia de sangre, espetó Rebecca. La verdadera familia está conectada por la sangre. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Familia real? Margaret sintió que la rabia la envolvía. Lo que me hicieron es de familia. ¿Olvidar mi cumpleaños y celebrar el embarazo de Rebecca en su lugar? Ya nos disculpamos, exclamó Francis, pero Margaret ya no escuchaba. Por eso dijo Francis, a la defensiva, has estado ignorando nuestras llamadas. ¿Disculpándote? Margaret se sorprendió. Dejé un mensaje de voz porque no me contestaste. Margaret negó con la cabeza. Eso ya no importa. Lo que importa es Sara. ¿Me van a contar sobre el historial médico de nuestra familia o no? Por mi lado, todo bien, respondió William. Mi papá tenía problemas del corazón y mi mamá tuvo cáncer de mama, pero no creo que haya habido enfermedades genéticas especiales. Francis dio una información similar, y Margaret anotó todo con cuidado. Gracias, ya me voy. Espera, Francis la tomó del brazo. Cuéntanos más de esa niña. Si es tan importante para ti, queremos saber de ella. Tras dudar un momento, Margaret les mostró una foto de Sara en su celular. Tiene 12 años.
Es una niña fuerte, está luchando contra la leucemia. Perdió a sus papás en un accidente y ha estado pasando de una instalación a otra, de un hogar de acogida a otro. Francis y William vieron la foto, pero sus expresiones eran difíciles de leer. Es una niña linda, dijo Francis, aunque sin verdadero calor en su voz, pero con nuestro nieto en camino, ¿acoger al hijo de otra persona? ¿El hijo de otra persona? La voz de Margaret subió de tono. Sarah no es la hija de otra persona. Es muy importante para mí. Rebecca tomó el celular y comenzó a deslizar las fotos de Sarah. Pero siendo madre soltera y con tu trabajo, ¿no es muy difícil cuidar a una niña enferma? Tengo personas que me apoyan. James, Edna, ellos son mi familia. Ante esas palabras, los tres mostraron su descontento. ¿Llamas familia a personas que ni siquiera son de tu sangre? Francis preguntó, indignada. Margaret se puso de pie, agarró su bolso y respondió con firmeza. Sí, así es, la familia se forma con amor y apoyo, no solo con la sangre. Mientras se dirigía a la puerta, Rebecca la siguió hasta la entrada. ¿De verdad crees que puedes ser feliz con eso?, dijo en un tono sarcástico. ¿Estás satisfecha con una niña callejera porque no puedes tener tus propios hijos? Margaret la miró fijamente. Sarah no es una niña callejera, es la hija de mi corazón, no lo entenderías. Subió a su auto y se fue de la casa de sus padres. Como era de esperarse, no encontró la comprensión que necesitaba de su propia familia de sangre, pero eso solo reforzó su determinación. El tratamiento de Sarah estaba funcionando mejor de lo esperado. Había señales de recuperación, incluso sin un trasplante de médula ósea. Al mismo tiempo, la solicitud de adopción de Margaret había llegado a su etapa final. Felicidades, Maggie, anunció Jennifer Morris con una sonrisa radiante. El comité de revisión aprobó tu solicitud. Eso era lo último que quedaba, el papeleo final. Margaret no pudo contener las lágrimas de alegría cuando compartió la noticia con Sarah en la habitación del hospital. A pesar de su debilidad, la niña sonrió ampliamente. ¿De verdad, Margaret, vas a ser mi mamá? Sí, Sarah, estaremos juntas de ahora en adelante. Esa noche, Margaret organizó una pequeña celebración con Eleanor, James y Edna. James tomó la mano de Margaret y le dijo en voz baja: Maggie, serás una madre maravillosa. Gracias, pero no podría hacerlo sola. Los tengo a todos ustedes. Esa misma noche, Margaret tomó una decisión importante. Comenzó a escribir una larga publicación en redes sociales titulada Nacimiento de una nueva familia, lazos más allá de la sangre. Narró su viaje desde que conoció a Sarah hasta el momento de la adopción. Adjuntó el documento de aprobación de la adopción y una foto de ella con Sarah, James, Eleanor y Edna en el hospital. Hoy, oficialmente me convertí en madre. Le di la bienvenida a una preciosa hija, conectada no por sangre, sino por el corazón. Estoy bendecida con una maravillosa familia que me apoya. Gracias a todos los que me enseñaron que el amor es una elección, no solo un lazo de sangre. A la mañana siguiente, el teléfono de Margaret se llenó de notificaciones. Recibió cálidos mensajes de felicitación de muchas personas, incluyendo una llamada de su madre, que decidió no contestar. Ahora era momento de empezar su nueva vida con Sarah. Pasó un año, bajo el cielo despejado de junio. La boda de Margaret y James se llevó a cabo en una pequeña iglesia de los suburbios de Chicago. Flores de colores adornaban el jardín de la iglesia, y el vestido de novia de Margaret brillaba con luz propia. Mamá, te ves hermosa, dijo Sarah con una sonrisa saludable y radiante. Sarah, como dama de honor, llevaba un vestido rosa pálido. Gracias, Sarah. Margaret le dio un beso suave en la mejilla. Tú también te ves maravillosa. La boda fue pequeña pero llena de calidez. Eleanor fue la dama de honor y Edna asistió como invitada especial. Colegas del hospital, el personal del centro infantil St. Mary's y Jennifer Morris también estuvieron presentes. Cuando el oficiante declaró a Margaret y James como marido y mujer, un aplauso cálido llenó el lugar. Después de su primer beso como esposos, James se acercó a Sarah, y los tres se abrazaron. Un vínculo indescriptible se formó en ese momento. Una semana después de la boda, Margaret y James completaron el proceso de adopción formal de Sarah. Ahora, con su nuevo nombre, Sarah Watson Green caminaría por la vida con sus dos padres a su lado. Margaret compartió las fotos de la boda y las imágenes familiares con Sarah en redes sociales. Con el título Lazos más allá de la sangre, la familia que elegí, la publicación tuvo una respuesta abrumadora, con muchas personas comentando lo que realmente significa ser una familia. La historia de Margaret, James y Sarah incluso llegó a aparecer en las noticias locales.
inspirando a muchos con su mensaje de amor y familia verdadera. La historia de Margaret se convirtió en un catalizador para conectar a niños en situaciones similares con posibles padres adoptivos. Mientras tanto, las cosas no iban tan bien para sus familiares de sangre. Rebecca luchaba con la depresión posparto después de dar a luz, y su esposo Michael no le brindaba el apoyo necesario. Sus padres, William y Francis, estaban demasiado preocupados por su propio envejecimiento como para ayudar con el cuidado de su nieto. Cuando se enteraron del matrimonio y la adopción de Margaret, su reacción inicial fue de enojo y celos. Rebecca incluso empezó a difundir rumores, diciendo: «Mi hermana llevó a un niño callejero a su casa». Sus padres condenaron la decisión de Margaret, considerándola una traición a la familia. Sin embargo, a medida que el apoyo a Margaret crecía en la comunidad, sus familiares de sangre se fueron aislando socialmente. 6 meses después, Margaret recibió una carta de Francis. En ella, se disculpaba y expresaba su deseo de conocer a Sarah. Margaret compartió la carta con su familia y, después de hablarlo con Sarah, James, Eleanor y Edna, decidieron proponer una reconciliación condicional. «Tal vez Sarah también necesite el cariño de unos abuelos», sugirió Eleanor. En su respuesta, Margaret fue clara: «Si alguna vez nos vuelven a lastimar, cortaré los lazos definitivamente». Esa decisión de abrir la puerta a una posible reconciliación, mientras protegía la estabilidad de su nueva familia, mostró la verdadera fortaleza que Margaret había encontrado en su camino.